Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para estudiar la Biblia con la ayuda del libro Testimonio Completo. Este es el que estamos revisando para nuestro estudio bíblico de congregación. Y lo que corresponde para esta semana del 18 al 24 de diciembre es lo que vamos a repasar. Haciendo un breve recuento, estamos en el capítulo 3 con el título Se llenaron de Espíritu Santo. Los efectos del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Nos ubicamos en la página 25, tenemos el subtítulo Pedro se puso de pie. Lo que repasaremos es lo que se encuentra en Hechos capítulo 2, los versículos 14 al 37. Empezamos ahora con el párrafo 12, la parte A. ¿Cómo anunció el profeta Joel el milagro ocurrido en Pentecostés? En Joel 2:28 se había profetizado que se derramaría Espíritu Santo sobre todo tipo de personas. Y esa era la razón por la que estaban ellos hablando en distintas lenguas, en cumplimiento de esa profecía. La parte B del párrafo 12. ¿Por qué se esperaba que la profecía de Joel se cumpliera en el siglo I? Porque, como vimos en unas semanas anteriores, poco antes de subir al cielo, Jesús les había prometido que se les enviaría otro ayudante, que en este caso era el Espíritu Santo. Y eso se encuentra en Juan 14, 16 y 17. Pasemos a los párrafos 13 y 14. La pregunta es, ¿qué hizo Pedro para llegar al corazón de las personas y cómo podemos imitarlo? En el relato que está en Hechos 2:36, Pedro les dijo directamente que ellos eran responsables de haber ejecutado a Jesucristo. Pero lo hizo de una manera directa, pero respetuosa. Le recordó a los oyentes que eran responsables de esa muerte no porque ellos la causaron, sino por pertenecer a esa nación. Sus palabras tenían la intención de llegarles al corazón y que dieran el paso del arrepentimiento. Y lo consiguió, porque ellos dice que sintieron que un dolor les atravesaba el corazón. Y por eso enseguida preguntaron, ¿qué debemos hacer? Así que en vez de ofenderse, se sintieron motivados a actuar. Ahora, ¿cómo podemos imitarlo? Cuando hablamos con las personas, no queremos estar corrigiendo todas las ideas equivocadas que escuchemos de las personas. No ese es el propósito. Y si lo hacemos, la persona no va a querer continuar en una conversación con nosotros. Mejor queremos ver un terreno en común, es decir, donde estemos de acuerdo el uno y el otro, y luego ayudarles a entender lo que dice la Biblia. No debemos esperar que todos a los que hablamos van a reaccionar bien. Si tiene un buen corazón, es probable que acepte el mensaje de Dios y quiera escuchar un poco más en alguna otra ocasión. Ahora en la página 27 tenemos el subtítulo Que cada uno de ustedes se bautice. Lo que analizaremos en estos párrafos está basado en Hechos capítulo 2, los versículos 38 al 47. Veamos entonces el párrafo 15, la parte A. ¿Qué les dijo Pedro a los prosélitos y a los judíos y cómo reaccionaron ellos? El registro que aparece en Hechos 2:38 indica que Pedro les dijo, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se bautice. Y esto se los dijo porque ellos preguntaron qué debemos hacer. ¿Cuál fue la reacción una vez que Pedro les mencionó estas palabras? El relato dice que unos 3,000 se bautizaron y deben haberse distribuido en ciertos lugares, tanto en los estanques de Jerusalén y los alrededores, porque la cantidad era enorme. Es posible que algunos pongan en duda que tantas personas se bautizaran a la vez, pero la nota que tenemos en el párrafo 15 dice que el 7 de agosto de 1993 se bautizaron 7,402 personas en 6 piscinas en una asamblea internacional de los testigos de Jehová celebrada en Kiev, Ucrania.
Todo el proceso tomó 2 horas y 15 minutos. Fue más del doble de los que se bautizaron en esa ocasión que Pedro habló. Veamos la parte B del párrafo 15. ¿Cómo sabemos que los miles que se bautizaron aquel día estaban listos para dar ese paso? El relato hablaba de ser prosélitos, y en el recuadro que tenemos en la página indica que ellos necesitaban ser parte de la nación dedicada a Jehová. No eran judíos, pero se habían convertido al judaísmo, habían aceptado todas las leyes de Jehová, las aplicaban y practicaban, y habían abandonado a los dioses falsos, y se habían unido a la nación de Israel. Por eso, hasta los varones tenían que haberse circuncidado. Por lo tanto, eran personas espirituales. Y eso lo hicieron demostrándolo cuando viajaron grandes distancias para estar en la fiesta en Jerusalén. Y no era nada fácil trasladarse de una ciudad a otra porque no había el medio de transporte que tenemos ahora. A ellos lo único que les faltaba era entender bien el papel de Jesucristo en el propósito divino. Y cuando Pedro, y sin duda otros más, les expusieron cuando hablaron en otros idiomas, cuando lo entendieron, enseguida no les faltaba nada más que bautizarse para ser seguidores de Cristo. Por eso dieron ese paso de inmediato. No fue por pura emoción o por deseo de experimentar algo nuevo. No, solamente les faltaba entender el papel de Jesús en el propósito divino, lo entendieron y se bautizaron. Veamos ahora el párrafo 16. ¿Cómo demostraron los cristianos del siglo I que eran generosos? El relato de Hechos 2, 44 y 45 menciona que como se quedaron ahí mucho tiempo, compartían lo que tenían. Algunos, que sin duda eran de Jerusalén, hasta vendían sus posesiones y propiedades para repartirlo para otros según las necesidades que hayan, porque habían venido de otros lugares y se extendió su estadía. Por lo tanto, estos cristianos de Jerusalén estuvieron dispuestos a compartir para que ellos tengan lo necesario y seguir quedándose por un tiempo más ahí. Un buen ejemplo para cada uno de nosotros. Ahora veamos el párrafo 17. ¿Qué pasos tiene que dar quien quiera bautizarse? Bien, en este párrafo hay distintos textos que demuestran los pasos que se deben dar. En Juan 17:3, debe aprender lo que enseña la palabra de Dios, recibir un curso bíblico. En Hechos 3:19, indica que debe demostrar fe y arrepentirse de sus errores del pasado y, por supuesto, dejar de practicarlos. En Romanos se indica que debe convertirse, es decir, debe cambiar su dirección en la vida y comenzar a hacer las cosas que Jehová espera de sus siervos, es decir, tener la nueva personalidad, como dice Efesios 4. Y después de dar esos pasos, se debe hacer una oración, que es lo que se le llama a la dedicación. La dedicación es una oración especial, única en la vida que se le hace a Jehová. Y por supuesto, en 1 Pedro dice el último paso, el bautismo. Esa es la demostración pública de que la persona ha hecho la dedicación en privado. Por lo tanto, es lo que posiblemente pasó con estos proselitos. No hicieron el bautismo por emoción, sino sabiendo y habiendo dado los pasos necesarios para llegar al bautismo. Ahora veamos el párrafo 18. ¿Qué valioso privilegio tiene el cristiano bautizado? El recibir el Espíritu de Jehová para dar un testimonio completo de la verdad y hacer la voluntad de Dios. Por supuesto, al recibir el Espíritu Santo no tendrá el mismo efecto en nosotros de hacernos hablar en lengua, como lo hizo en el primer siglo. Pero sí nos ayudará, como Jesús dijo, a ser nuestro ayudante en expresarnos delante de otros cuando predicamos o defendemos la verdad o cualquier otra actividad necesaria donde hay que demostrar valor. Ese Espíritu Santo tiene el cristiano bautizado el privilegio de recibirlo también. Muy bien, queridos hermanos, sin duda esta parte es un bonito recordatorio de lo que sucedió en el primer siglo y cómo también hay la aplicación para nuestros días. Esto es lo que tiene que ver para nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 18 al 24 de diciembre. Sin duda esperamos con ansia estar entre semana en nuestra reunión, ya sea presencial o en algunos casos por fuerza mayor
hacerlo mediante Internet y poder nutrirnos, aprovecharnos de toda la información que proviene de Jehová. Esto es lo que teníamos que ver con nuestro libro Testimonio Completo. Así que disfrutar y participar, por supuesto, con nuestros comentarios. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.